Gracias, Señor, porque a través de nosotros que somos imperfectos, tú puedes siempre tener algo para que aprendamos. En el nombre de Jesús. El título, vamos a hablar de un tema muy de moda, ahorita que aparezca. Nada más. Bueno, el título es ¿Cómo eliminar la ansiedad? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿O es algo muy desconocido? ¿No, verdad? Aquí todos muy tranquilos. Ay, bueno. Sí. Bien, vamos a hablar sobre una historia que yo creo todos conocemos, tal vez no los detalles, los pormenores. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor mostró su poder, hizo milagros, maravillas, pasaron caminando en seco el Mar Rojo e iniciaron el camino, pero apenas empezaba ese camino. Entonces, pues el pueblo de Israel caminaba en el desierto, pero no era una travesía corta. No era que empezaran en la mañana y ya por la tardecita iban a llegar a la tierra prometida, no. Eh, Tampoco era cómoda, porque pues caminar en un desierto, yo aquí no he ido a los que tenemos en Sonora, pero hemos visto en las películas, ¿no? Debes estar equipado, me imagino, para más o menos. Tampoco era predecible, porque ni siquiera Moisés sabía lo que iba a pasar. Era más bien un trayecto largo, rodeado de peligros. Y pues, ¿qué peligros puede haber en el desierto? La verdad no me puse a investigar, pero era peligroso y carente de estabilidad. También era incierto. Y si hay algo que alimente la ansiedad en el ser humano, es qué va a pasar mañana. O sea, que no sepas qué va a pasar. Ellos seguían caminando porque Moisés decía que Dios le había mostrado que tenían que hacerlo. Y a lo mejor algunos pensaban que Moisés tenía las respuestas, pero sabemos que no era así. Entonces, era la pregunta. Y aquí viene una enseñanza. La pregunta sería, ¿cómo se resolverán las cosas que parecen imposibles? Algunas veces, alguno de ustedes ha pensado que tiene o está parado frente a algo imposible. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, en algo que no sabe qué es lo que va a suceder, que no puede ver la luz al final del túnel, y entonces es cuando empezamos a ponernos ansiosos. En este contexto, Dios nos revela una clave. Eh, les dice al pueblo, porque era una multitud, y dicen que la Biblia describe que salieron con sus animalitos y que incluso se llevaron la harina y la masa no leudada, etcétera. Pero no hablaba de que llevaban carretas llenas de trigo o de alimento para 2 o 3 días más. Salieron con las joyas, porque les dijo Dios, los egipcios, yo les doy gracia a ustedes, pídanles y se los van a dar, porque eso fue también un milagro. Entonces, pero no llevaban provisiones, por decirlo así. Bien, entonces, en este contexto, Dios no les dio comida inmediata, no les dio comida adelantada,
ni reservas para semanas. Les dio el maná, todos sabemos, ¿verdad? Pero el maná, recordemos que es por las mañanas y cada día. Ahora, vamos a recordarlo. Yo creo que todos lo sabemos, pero lo puntualizamos porque es importante. No podían acumular porque el humano es así. Bueno, esto es lo que vamos a comer, pero yo tengo 6 hijos. ¿Y qué tal si mañana ya no hay? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, seguramente hubo quien desobedeció. ¿Y qué pasó con ese maná? Lo sabemos. Se les echó a perder, se corrompió. Entonces, esta es la primera lección. Tenían que confiar cada día. Dios no les aseguró nada. Tenían que esperar a que fuera el otro día temprano para volver a encontrar el maná que caía del cielo. Es decir, sin garantías y sin embargo, aunque muchos no lo creían y tal vez dijeron, bueno, yo me voy a asomar a ver si igual que ayer, y algunos tal vez sí creyendo, pero el maná todas las mañanas ahí estuvo. Entonces, aquí es lo primero que Dios le enseña a su pueblo, cada día, cada mañana, alimento para un solo día. Dios bendice la confianza, no el control. Cuando algunos intentaban guardar el maná, se agusanaba. Fue una pedagogía espiritual. Bueno, sí, suena así una palabra que no todos tenemos la definición. Yo la busqué en el diccionario. Sabemos que tiene que ver algo con la enseñanza, pero pedagogía es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza, aprendizaje, con el objetivo de comprenderlas y mejorarlas a través de métodos y de técnicas. Eso es la pedagogía. Y pues Dios utilizó el autor que escribió esto, utilizó esa pedagogía espiritual para el pueblo de Israel. Y lo hizo día con día, mañana tras mañana y cierta cantidad nada más. ¿Por qué? Porque cuando todo lo tienes solucionado, dejas de mirar al cielo. Si hubieran tenido abundancia, si les hubiera permitido llevar trigo para prevenir y para eso hubiera sido disparejo. En primer lugar, unos hubieran tenido y otros no. Pero entonces ya dices, no, pues yo sí guardé, no, pues es que yo sí traigo. Pero ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios quiso enseñar. Pero sigue estando vigente este principio. Cuando el ser humano todo lo tiene solucionado o cree que todo lo tiene solucionado, dejamos de mirar para arriba. Entonces, siguiente punto, la ansiedad se rompe cuando aprendemos a vivir en el presente. Confianza plena. ¿Qué es la confianza plena? No tengo todas las respuestas, pero tengo al que las tiene en mi vida. Creo en Él, vive en mí. Yo no sé, pero Él sí sabe. Yo no veo, pero Él sí ve. Entonces, no veo el camino completo, pero tengo el pan de hoy. Entonces, es como, de alguna manera, una vez leí que una persona reflexionó. Está bien que les hayan puesto a los coches las luces altas, porque cuando va uno en carretera y está bien oscuro, ver un pedacito te da nervios porque no vas a más velocidad. Entonces las luces altas abarcan más.
pero era una mujer la que escribía y que dice, ay Señor, ¿por qué las luces altas no me alumbran todo el camino hasta donde voy a llegar? Es que ya iba cerca, desde luego, ¿no? Pero no, no es así. Entonces Dios no es que tengamos la vista muy corta, nos permite ver con lo que podemos vivir, porque si viéramos muchas cosas adelantadas, creo que nos estresábamos más de lo que ya estamos estresados, ¿no? Pero bueno, aquí con el pueblo de Israel fue así. Entonces, todo se arregla cuando decides confiar, pero cuando decides confiar, aunque nada cambie, porque yo puedo decir, tengo confianza porque por allá ya vi un conejito y ahorita me lo echo y lo alineo y a ver cómo le hago y ya me alimenté. No, confianza cuando nada de tu entorno ha cambiado y tienes que esperar hasta el otro día para que Dios vuelva a mostrar su misericordia. Entonces, tengo paz. Tuvieron que aprender a vivir y a depender paso a paso confiando, no acumulando, porque efectivamente la escritura tal vez no lo registre puntualmente, pero hubo quien se le agusanó porque dijo no, no es que no es posible y guardó. Y la orden era que no, que era para ese día nada más. Y entonces aprendieron la lección y ya no guardaban. Entonces a fuerza y otros ya por convicción esperaban el siguiente día para alimentarse. Luego, lo que Dios quiere de nosotros es una fe viva. La fe viva nace de una relación diaria, porque eso es lo que te da una confianza renovada. Todos los días necesitamos alimentar nuestra confianza en Dios. A veces vemos algo, nos suceden cosas agradables, estamos bien contentos, pero a veces no. Y entonces desconfiamos o dudamos. Entonces necesitamos esa relación viva que esté todos los días para ir y renovarla. Debe ser activa. Está enseñándoles que la victoria está en la paz, aunque todo esté nublado. Aunque no veas lo que quieres ver, porque nosotros esperamos a veces muchas cosas, respuestas de Dios y no las vemos. Y decimos, yo creo que mi oración no le llegó a Dios. El otro día estábamos teniendo, bueno, en la clase con mis vecinas había un ejemplo que en un templo, pues no sé a qué deidad en Asia, llegó un antropólogo y vio que la gente, había una deidad en el altar y la gente entraba con unos pedacitos de barro y unas tiras de papel, y muchos. Y en las tiras de papel escribía su petición y con el barro que no estaba totalmente seco, aventaba los pedacitos de papel y de barro y la tira de papel, y si quedaba pegado en la estatua, ellos pensaban, porque él fue y preguntó, ¿qué están haciendo? Él lo vio y pues dijo, ay, qué raro está esto, ¿no? Y dijo, es que si él pega el barro con su petición, su oración ha sido escuchada. Pero si se cae, pues nomás no te escuchó la deidad. Entonces, él hace la comparación, dice, muchos cristianos piensan eso, ¿no? No, pues yo ya oré, pero Dios ni me escuchó. Bien, sigo igual, no veo por dónde, ¿verdad? Pero no es así. Bueno, entonces dice que la victoria está en que tengas paz, aunque todo esté nublado y no veas lo que quieres, pero sigues creyendo que Dios es suficiente. Bueno, yo no sé cómo le va a hacer Dios. Yo he escuchado personas, no sé qué va a hacer el Señor, pero lo que sí sé es que de esta yo voy a salir.
Desde luego, si ya pediste perdón y ya te pusiste a cuentas con él, ¿verdad? Entonces, eh, por eso no llenó los graneros, pero se aseguró que su pueblo tuviera suficiente para cada jornada. Ahí nadie, bueno, no nos relata que murieron de hambre o alguna otra situación así. Tenían lo suficiente. Esto no fue un castigo, fue un entrenamiento, no para su estómago, sino para sus pensamientos, pero también para el estómago, porque si la gente, ¿qué es lo que nos dicen los doctores? Que las porciones sean, o sea, poco. Si quieres comer de todo, bueno, come, pero poco, ¿no? Y alcanzas a comer muchas cosas. Entonces, eso es lo que pasaba, que su estómago también yo creo que tuvo un entrenamiento porque toda la caminata y comía nada más lo necesario y al otro día la jornada y así. Entonces, cuando pretendían asegurarse por su propia cuenta, o sea, para ellos era para el futuro o tener el alimento, pues ya vimos que fracasaban. Ahora, cuando empezamos a vivir con gratitud el día que ya llegó, el día de hoy, dejamos de hipotecar el presente para asegurar el futuro. Que nos importe que ya Dios, bueno, el día ya amaneció, vamos a vivir lo que Dios nos trajo para este día. Pero es que mañana tengo y pasado y la semana que entra y todo eso nos quita energía, no disfrutamos el día de hoy y nos pasa, yo creo que a todos, porque a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vivir con gratitud desde que abro los ojos. Señor, gracias porque abrí los ojos, porque mucha gente el día de hoy, ya mucha gente no abrió los ojos y no nada más aquí, en todo el mundo. Nosotros estamos aquí, gracias Dios, me volviste a dar oportunidad, me has prolongado la vida. Bueno, y tengo un techo y tengo una cama donde estoy calientita y no estoy en la lluvia, etcétera, ¿no? Con gratitud. En el Nuevo Testamento encontramos la orden espiritual de Jesús que es no os afanéis. Es una voz imperativa. Él no dijo, yo les recomiendo que no se afanen. Miren, sería mejor que no se afanaran. No, él dice, no lo hagan, no se afanen, obedezcan, no lo hagan. Es una orden imperativa, porque ignoramos lo que viene. Ahora, Dios renueva sus misericordias cada mañana, pero tu mente no debe estar anclada en el mañana, porque aquí por lo menos pues no sé si en México o en toda la hispanidad, y si pasa, no, y si no viene, y si no llegan, y si todo eso daña mucho nuestra fe. Decía que todo eso carcome los talones de nuestra fe y pues es peligroso, ¿no? Entonces, ya tiré. Vive cada día. La ansiedad te roba lo que ya tienes por el miedo a lo que puedes perder. Estás cuidando y, no disfrutas lo que tienes frente de ti. Te impide disfrutar, incluso nos impide ver los milagros del día. A veces nosotros, definición de un milagro, pues que un cojo camine, que un ciego vea y todo, pero hay muchos milagros, pequeños y grandes milagros
y nosotros ni nos enteramos porque estamos preocupados y estamos pensando en otra cosa. Entonces, no vimos los milagros del día por estar ansiosos por el día de mañana. Entonces, el plan de Dios fue que comían, se saciaban y descansaban para la siguiente jornada. Eso era lo que él quería que aprendieran. Disciplina. Es un error vivir como si todo dependiera de ti. Esto nos lo dicen hasta los doctores, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de, bueno, creo que muchas personas cuando yo trabajaba, estaba activa, que decían, no, no, es que yo no puedo dejar de trabajar porque la persona está enferma, porque yo tengo que hacer las cosas, porque si yo no estoy ahí, las cosas no se hacen, y etcétera, etcétera. Y eso es muy, muy común, pasa en muchos ámbitos, en diferentes círculos y todo. Y por fin cae en cama, porque cuando la gente se enferma, se enferma. Entonces, lo que vemos, ¿no? Pues luego hasta decimos, pues ya Dios te acostó porque no entiendes que necesitas descanso, estás ahí de necio. Y sorpresa, está en cama, no fue a trabajar y el mundo siguió girando. Y él que creyó que sin él no salían las cosas o sin ella no podían vérselas o resolverlas, no es cierto. Eso no es verdad. Entonces, cuando Dios nos marque descanso, y miren que a mí me puso a descansar, porque creo que ya todos saben, ¿verdad? Que, bueno, no todos. Entonces, ahorita ando sin coche. Y lo primero que me dijo mi hermana que iba conmigo, ya ves, Dios te está diciendo que descanses porque entras, sales, vas acá. Entonces, de todas formas, es bueno el descanso. Bueno, ahora, Él quiere que confíes, que no necesites garantías, porque nosotros ya hemos aprendido, aquí está Jonathan, que va a decir, no, que te firmen el papel y ante notario, porque si no, es que yo le voy a dejar a mis nietos toda la esquina de allá de la calle, no sé qué y no sé cuánto, y es que mi abuelo dijo que me dejaba la esquina, ¿sí? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está la firma? Ante notario. Porque podrá tener un papel firmado, pero si no es notarial, no, ¿verdad? Creo. Bueno, entonces, Dios quiere que caminemos con Él sin garantías. Tal vez no veas la semana entera, pero si hoy, el día de hoy, domingo, tienes alimento, aliento, fuerzas para trabajar o para estar con tu familia y presencia de Dios, estás viendo el maná. No físicamente porque no es pero estás siendo sostenido y alimentado por Dios. Entonces, lo reconoces y lo tomas con gozo. Necesitas aprender a descansar en Dios. Él tiene el control de todo. La ansiedad se rompe cuando aprendemos a vivir en el presente con confianza plena. La victoria no está en tener todo claro, lo repito, es no perder la paz en medio de la niebla, es despertar sin certezas. ¿Estás segura? Pues no, no estoy segura, pero pues Dios me va a ayudar. Sin certezas, pero con fe. No importa que ignores lo que viene, confías en el que ya lo vio y lo preparó para ti. Yo no sé, pero Dios ya sabe. Es un llamado a cambiar de mentalidad, porque aprendieron a vivir dependiendo cuando obedecían, porque vemos también ahí en ese trayecto una larga historia de desobediencia
que Dios tuvo que permitir juicios. Acuérdense que parte de la población murió y muchas cosas que pasaron, la serpiente de bronce, muchas cosas, ¿no? Entonces, sobre esta enseñanza para el pueblo de Israel, pues nosotros somos hijos, hijas de Dios. Yo estuve averiguando sobre la confianza, ¿no? Porque a veces es una palabra que utilizamos mucho, pero quiero saber más acerca de eso. ¿Se compra? ¿Puedo? ¿De qué manera llego a ella? Mostrar confianza en el Señor lleva pues nuestra relación con Él más lejos. Yo creo que aquí, espero, tenemos una relación personal con Cristo y todos los días le damos gracias, todos los días. Bueno, estamos tratando de aprender más, tratamos de suplir la necesidad de primero nuestra familia, ayudar al que lo necesite, etcétera. Pero la relación personal, de ahí depende todo. Es como que de ahí te nutres para poder ir a trabajar, para poder estar en el negocio, para muchas cosas. Entonces, cuando tú la tienes, tienes esa relación llena de confianza, trae consigo un elemento de riesgo, porque exige de nosotros que dependamos completamente de su gracia, confiando en que cumplirá sus promesas, aun cuando no se nos haya dado alguna prueba de ello. Ya lo cantamos, estuvimos cantando eso. La presencia no es inconstante, la presencia de Dios. Lo que es inconstante es nuestra percepción o la percepción que usted tiene de Él, lo que varía. Si su vida espiritual depende de los puntos altos y bajos de sus emociones, su confianza como creyente se bambolea de un lado para otro como un barco en la tempestad, como dice Santiago, cuando dice que si nos hace falta sabiduría, que la demandemos, que Él la da abundantemente y sin reproche. Le dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque si no es semejante a qué, a las olas del mar. La ola va y viene. Bueno, entonces hay otro punto en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, nosotros somos de barro y todo lo bueno que hay en nuestra vida es porque Dios lo permite, está ahí, etcétera, ¿no? Entonces, esto dice, parece que todos los creyentes tenemos un problema con ese vaso de barro, o sea, con este cuerpo, que es especialmente agobiante, ya sea una aflicción o enfermedad persistente que aparentemente el Señor se niega a quitar. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Somos vasos de barro, pero siempre tenemos algo en nuestro cuerpo. Entonces, estaba leyendo que un autor, refiriéndose a la resurrección de Lázaro, dice, no hemos aprendido. ¿Se acuerdan qué pasó con Lázaro? Que le mandaron avisar. Él quería mucho a esa familia, realmente eran sus amigos. Lázaro, Marta, María, vivían en Betania y le dijeron que estaba muy enfermo y le avisaron y no llegó, llegó después. Entonces, este autor que habla de la confianza dice, es que pues no se han dado cuenta que Jesús suele aparecer 4 días más tarde, porque cuando él llegó, pues, ya hasta lo habían sepultado
ya hasta se estaba descomponiendo o corrompiendo, ¿no? Y eso fue lo primero que le mencionaron las hermanas: Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Entonces dice, pues, puede llegar, generalmente el Señor dice, no ha aprendido que Jesús puede llegar después de que usted ha llorado, se ha preocupado, ha ido de un lado a otro, se ha deprimido. Ya hicimos muchas cosas y no lo ven claro, ¿no? Como decía mi abuelita, ni sus luces. Así decía cuando alguien no llegaba, ay, no, ni sus luces, ni se aparece. Y entonces llega Jesús, pero así como con Lázaro, llegó a tiempo para que el nombre de Dios fuera glorificado y para que todos los que vieron la resurrección de Lázaro dieran después testimonio. Entonces, pues nosotros nos preocupamos porque no vemos, ¿verdad? Sencillamente el horario, yo creo que eso también ya lo comprendimos, el horario de Dios es diferente al nuestro, pero la conclusión es que Dios siempre llega a tiempo. Tal vez no para nosotros, pero para su propósito, Él sabe el momento exacto en que Él va a hacer el milagro que estás esperando, o ni siquiera va a ser el que estás esperando, va a ser otro que ni te esperabas, porque así es Él. Jim Conway dice que él aprendió, dice, yo ya no exijo explicaciones y no cuento con mi habilidad para comprender, porque yo lo único que les puedo recomendar es que no se suelte de su fe. Porque cuántas veces hemos repetido, Señor, no entiendo, o nada más a mí me pasa, o nada más yo le he dicho, no entiendo por qué pasó, o no entiendo por qué pasa. Ya en los discipulados que nos manda de Dick Warren, Yevir, él claramente dice, no, Dios no nos debe ninguna explicación. Y pues lo que menos quiere es que entiendas, él quiere que confíes en él. Pero bueno, entonces esta persona dijo, yo ya lo entendí, por eso así que ni me quiebro la cabeza, sino que me afirmo en la fe. Dice, escoja confiar en Dios usando la voluntad que Él ha puesto dentro de usted, porque pues Él ha puesto dentro de usted su voluntad. Actívela. Usted conoce la escritura, a la mayoría han sido discipulados y eso es la única manera, porque la otra alternativa es la desesperación. Más bien él dice, nada más hay dos, o te desesperas o aceptas y esperas que llegue el tiempo del Señor. Y tenemos aquí un ejemplo en Marcos 6, del 45 al 50. ¿Sí? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba a medio mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, gritaron.
porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, creo que hemos leído esto, lo conocemos, pero aquí va la enseñanza. Al parecer Jesús podía ver todo desde el lugar donde estaba sentado o hincado, no sé, él se quedó, dice que subió al monte a orar, pero él dominaba el panorama. Y otro autor, hace tiempo yo leí que dijo, en una predicación dijeron, es que los discípulos no veían a Jesús, pero Jesús los estaba viendo, nunca los perdió de vista. Y otro contestó, ay, sí, bueno, qué bueno que me vea, pero yo prefiero verlo a él porque, o sea, somos humanos, ¿verdad? Pero entonces aquí dice, al parecer Jesús podía verlo todo desde el lugar donde estaba sentado y vio que remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Acuérdense que ellos eran pescadores, la mayoría, o bueno, andaban en eso. No eran como nosotros, que si nos toca a nosotros es peor, imagínense remar contra corriente. Entonces era su oficio y sin embargo les estaba costando mucho trabajo y él estaba viendo todo eso. Y en el versículo 40 dice, desde el anochecer hasta la cuarta vigilia de la noche son 7 horas. Es algo, ¿verdad? Rema 7 horas. Yo me acuerdo de más joven, aguantábamos creo 1 hora remando en el lago de Chapultepec cuando íbamos. Y eso que estábamos jóvenes, ¿no? Ahora imagínense 7 horas remando con el viento contrario. Claro, era su oficio, pero de todas maneras. Jesús estaba observando a los discípulos antes de ir a ayudarles. A pesar de que no los ayudó inmediatamente, Él los estuvo viendo, era lo que decía el otro predicador, y tuvo cuidado de ellos toda la noche. Es evidente que les permitió experimentar la necesidad que tenían antes de ir a rescatarlos. Eso era lo que Jesús quería, que se dieran cuenta cuánto lo necesitaban. A veces también Jesús nos deja a usted y a mí que luchemos remando hasta darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de, aunque conocemos del Señor, luego hacemos las cosas por nuestra cuenta, con nuestras fuerzas. Entonces Jesús dice, bueno, síganle 7 horas. Bueno, al hacer esto nos da la oportunidad a nuestra fe de crecer y madurar. Así obra el Señor cuando nos enfrentamos en momentos de dificultad. No debemos pensar cómo salir del aprieto, simplemente permanezca firme en su compromiso y usted saldrá del problema a su debido tiempo, porque esa es la soberanía de Dios. Ahora, van a decir, uy, pues no, está rete difícil. Pues no, fíjese que en la Biblia yo nada más anoté 2 ejemplos, pero tenemos una en Job 13:15. He aquí, aunque él me matara, fíjese, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, él acepta quién es su Señor. Y luego en Daniel capítulo 3 conocemos la historia de los 3 jóvenes en Babilonia. Los versículos Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo,
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno, del fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero aquí está, dice, y si no, sepas, oh Rey, que de todas formas no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, porque ese era el punto. Al que no adoraba la estatua lo iban a echar al horno de fuego. Y los jóvenes eran jóvenes y dijeron, pues no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque eran jóvenes que tenían su fe puesta en el Señor. Y entonces, si han leído el capítulo, si no, cuando lleguen a su casa, léanlo. El rey se enojó tanto que mandó calentar 7 veces más el horno, hasta el que estaba echando la llevó, se fue al horno, ese sí se quemó. Pero después el rey lo que le pasó fue que empezó a ver y digo, oigan, ¿no eran 3 los que echaron al fuego? Sí, dice, pues yo veo a 4 y se andan paseando. Y el cuarto parece como el hijo de los dioses. ¿Quién era? Era el Señor. Los está acompañando porque ellos reafirmaron su fe y dijeron, pues, si nos vas a echar, pues no, no le hace, pero no vamos a hacer lo que es contra nuestro Dios. Y entonces eso impacta tanto al rey que dice, sáquenlos. Yo no sé cómo lo sacaron, si estaba el horno, no me explico. Si estaba el horno todo ardiendo y eso, bueno, han de haber apagado, no sé, no dice ahí. Pero dice que cuando salieron ni siquiera olían a humo sus ropas y estuvieron en un horno. Y entonces, pues es lo que Dios puede hacer. Por eso, lo último de la enseñanza es que cuando tengamos una gran dificultad no debemos pensar cómo salir del aprieto, simplemente permanezcamos firme en nuestro compromiso con Dios. Él se va a encargar si somos fieles, si tenemos fe. Él se encarga. Encontramos estos ejemplos y si hubiera buscado más, hay más, pero la cuestión es, ¿lo creemos? Porque hace un ratito cantamos cosas parecidas, que las promesas, todo eso, pero hay que llevarlas a cabo en nuestras cosas cotidianas. Pues que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana y ¿quieres dar gracias? Bueno. Ahorita mucha gente anda en los panteones celebrando a la muerte. Están, pues lógico, engañados por el enemigo porque ellos, bueno, creen que verdaderamente, bueno, hay gente que verdaderamente hace el altar de sus muertos y todo y cree en eso, ¿no? Y en realidad pues es un culto a la muerte y es de oscuridad. Entonces, gracias. Por eso debemos orar por México, porque es un país donde hay hechicería, hay brujería, hay santa muerte, que de santa no tiene nada, pero todo eso es oscuridad. Y lo más triste es que de 130 millones de mexicanos, más de la mitad hay idolatría. Entonces, vamos a proceder a tomar la cena del Señor, a esperar que tengan que todos tengan sus elementos, que todos tengan sus elementos.
¿Así? ¿Así? Así. Más lejos. Pero siento que no. Oh, bueno, yo no sé. Bueno, miren, tenemos aquí el versículo de Isaías 42, 2 y 3. Dice, está hablando, es una profecía que habla de Jesús. Dicen él, cuando llegue el siervo del Señor, dice, no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, apagará el pabilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia. Y sigue más, pero yo quiero hacer hincapié rápidamente en dos elementos. Dice, pues, ¿cuál caña cascada y qué pabilo? Todos los hogares judíos tenían un pabilo bueno, siempre tenían aceite en una lamparita y tenía como una mecha que era de un material que cuando ya se estaba terminando apestaba, olía feo. Entonces lo que hacían en las casas judías era tirar ese pabilo que ya humeaba porque olía feo. Y de la caña cascada, todos los que pertenecían de levitas al grupo de alabanza siempre andaban en los carrizales buscando los mejores carrizos para hacer los instrumentos musicales, porque ellos ya ven cómo alababan al Señor. Entonces aquí hace la similitud, dice, lo que está diciendo es que Jesús no va a ser acepción de personas, porque el que buscaba lo mejor y qué bueno para instrumento de alabanza, escogía una que no estuviera rota, fisurada, ni siquiera que se viera fea, lo mejor para que pudiera ser parte de un instrumento musical. Y del pabilo, en cuanto empezaba a oler feo, se desechaba. Pero dice ahí que Jesús no hará eso. ¿A qué se refiere? A veces, bueno, es lo que yo alcancé a ver, o lo que nuestra vida no huele bien cuando somos aceite a veces y no huele bien lo que sube a Dios, a veces nuestros actos, porque somos humanos falibles, imperfectos, por lo que sea, pero ya hemos sido redimidos y aún así seguimos pecando, equivocándonos. Entonces, a lo mejor somos ese pabilo que ya Dios hace. Ay, la vida de Dina, qué barbaridad. No, dice ahí que no. Siempre Él te va a dar una oportunidad. Y a lo mejor no te sientes como la mejor caña. Ay, yo no puedo alabar porque no tengo bonita voz, porque yo quisiera palmear o Él tampoco te va a desechar. Él ve tu corazón cuando estás alabando. Entonces, vamos a hacer una oración y es, como decimos, para ponernos a cuentas con Dios antes de tomar la cena del Señor. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos ante ti con un corazón humilde, Señor, porque reconocemos que te hemos fallado, que a veces involuntariamente, Señor, hacemos cosas que te desagradan o simplemente no te damos la gloria en las cosas que hacemos, que logramos, o no somos agradecidos todo el tiempo y tú eres bueno, excesivamente bueno, todo el tiempo, compasivo, misericordioso. Y te pedimos perdón, Señor. Queremos ser esos hijos agradecidos que están conscientes de que hemos sido perdonados de nuestras faltas, que el precio que tú pagaste fue muy alto
y que gracias a esa sangre derramada nuestros pecados fueron limpios. Pero Señor, queremos caminar contigo de la mano, y si sabemos que a veces caemos, precisamente tú estás ahí para levantarnos, y ya no nos levantamos como antes cuando te pedimos perdón. Tú nos restauras, Señor. Cada uno de nosotros tiene cosas que decirte en su vida personal en este momento. Señor, que cada uno de mis hermanos te diga directamente de su corazón y de su pensamiento, y que te pida perdón, Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos hace ver, nos redarguye de pecado, para que ese perdón nuevamente entre a nuestras vidas y esa restauración, Señor, y podamos compartir tanto el pan que simboliza tu cuerpo como el vino que simboliza tu sangre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, porque yo recibí del Señor la noche que, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tome su copa. Gracias, Señor, por haber podido reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, Señor, por haber, por no habernos alimentado nuestro espíritu. Señor, oramos por la sanidad de Gerardo, de tu siervo, de nuestro pastor. Señor, que conforme a tu voluntad, pues su salud sea restablecida o tenga una mejor medida de salud cada día. Gracias por cada una de las personas que están aquí y de los que se conectaron en donde quiera que estén, Señor, y pues es tu día, es el día que separamos para estar en comunión y en intimidad contigo. Y gracias porque también podemos abrazarnos, saludarnos como hermanos, aunque es una pequeña comunidad, Señor. Pero gracias también por la alabanza, porque tenemos ese gozo al cantarte, Señor, a ti que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, bendícenos en nuestro regreso a casa, que podamos tomar nuestros alimentos con nuestra familia. Gracias por tu provisión que nunca falta. Y pedimos, Señor, por los menos afortunados que no tienen ese privilegio, en tu gran misericordia, Señor, que les des de comer. En el nombre de Jesús. Amén.